Vamos a iniciar esta celebración del culto a nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Dice la palabra de Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias y alabar y bendecir su nombre. Vamos a leer el Salmo 34, si lo pueden tener en tu Biblia. La palabra de Dios dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me halló y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Como dice la palabra, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. La palabra de Dios dice que en todo momento debemos de darle gracias a Dios por todo. Dice la palabra de Dios que debemos desde la mañana darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por todos nuestros familiares que tenemos ahora, porque ese es bueno delante de Dios, darle gracias. Darle gracias porque su misericordia es grande y todo lo que tenemos es más de lo que nosotros podíamos esperar y más de lo que merecemos, porque la palabra de Dios dice que Dios es bueno. Entonces dice que debemos darle gracias a Dios en todo momento, dice, y alabar su nombre. Debemos de alabarle porque en aquel día cuando entró en Jerusalén, todo el mundo le alababa y bendecía su nombre. Y a la gente no le importó, sino que alababa y bendecía su nombre. Y vemos ahora cómo estamos celebrando que hoy nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, y eso significa que si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar, porque Él está verificado que Él resucitó, porque estuvo 40 días, estuvo acá en la tierra, y eso nos está diciendo que nosotros, el que confiamos en Él, vamos a resucitar, y vamos a resucitar en todo momento. Entonces dice: de Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice que toda la gente que busca a Dios se va a alegrar en Dios, ¿verdad? Porque mucha gente que no busca a Dios pues no se alegran en estos días, pues toda la gente se alegran en otras cosas, ¿no? Se alegran en las fiestas, en el alcohol, en que andan de vacaciones. Se alegran, pero no se alegran en Dios. Dice: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Debemos de engrandecerlo, debemos de exaltarlo. Dice que había un rey allá que cuando recobró su memoria y recobró el rey Nabucodonosor, recobró de que estaba enfermo, dice que alabó y agradeció el nombre de Dios. Entonces nosotros también, nosotros desde que nos convertimos, debemos de agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque estamos en una nueva vida, en una vida de victoria, en una vida de que en todo momento vamos a tener la victoria. Si nosotros confiamos cada día más en Dios y cada día nos acercamos más a Dios, vamos a tener victorias grandes que ni nosotros nos podemos imaginar. ¿Qué victorias tan grandes como ese rey? Estando en la angustia, él clamó a Dios y Dios le escuchó y engrandeció el nombre de Dios. Dijo: alabo y engrandezco y glorifico a Cristo. Entonces dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nosotros vemos a Dios, lo vemos en la mente, lo vemos en su palabra. Y siempre cuando buscamos a Dios, porque Dios es espíritu, lo estamos viendo en la mente, porque aunque no lo vemos, sabemos que Él nos está escuchando, porque dice la palabra de Dios que Él, cuando clamamos a Él se presenta delante de nosotros y nos está escuchando y nos está ayudando, y en todo momento se complace con nosotros. Amén. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es una cosa, es una verdad muy grande, hermanos. Cuando tenemos un problema en algún lugar, cuando tenemos una angustia, cuando tenemos un peligro, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Entonces, en ese momento, cuando nosotros tengamos algún problema, alguna cosa que nos esté ahí en un problema, nosotros tenemos de decir este salmo. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y debemos de creerlo. Porque la palabra de Dios es de creerla, hermanos. Porque dice que la cosa más grande para el hombre es creer, porque dice que los que no creyeron ya fueron condenados por no creerle en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y así le entrego el hogar a la hermana Carmen.
Señor Jesucristo, le damos gracias y le alabamos, Señor, en esta hora. Iniciamos esta adoración para que su nombre sea glorificado, Señor, y bendecimos su nombre, Señor, y que todo sea para bien, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo le damos gracias, Señor. Vamos a pasar al mensaje. Y voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 26, verso 33. Y el tema de hoy es el velo del tabernáculo. Y tiene semejanza también con lo que recordamos y nos lleva hasta la época de Jesús y hasta hoy en día. Amén. Vamos a aprender el día de hoy acerca de la Escritura, acerca del tabernáculo, acerca del sacrificio, de qué sucedió cuando Cristo vino, cuando murió, qué aconteció que al morir, dice la Biblia que se partió el velo en dos, pero vamos a irnos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Amén? Dice así, Éxodo 26, 33, dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Lo voy a volver a leer. Dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Le voy a invitar que levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar. Soberano Señor, bendito Padre, Creador del cielo, del mar y de la tierra, en esta hora, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por cada uno de los que estamos en este lugar y de los que van a escuchar la palabra del día de hoy. Te pido, Padre, que hables a través de este barro y que fluya tu Espíritu Santo, hablando a la mente y al corazón de cada uno, Señor, de los oyentes, en el nombre de Jesús. De cada uno de nosotros, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, ata toda perturbación y toda fuerza del enemigo, y te pido, Padre, que con tu Espíritu Santo nos des libertad, Padre, a la palabra, a tu palabra, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, danos entendimiento, sabiduría, y que sea tu Espíritu Santo el que ministre la vida de cada uno de nosotros. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la cruz. Gracias, Señor, que has vencido a la muerte. Gracias, Señor, que has resucitado. Y, Padre, tú estás vivo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar unos momentos. Y vamos a poner una imagen para que usted la pueda estar mirando, y en base a eso es el mensaje del día de hoy. Dice la palabra de Dios, va a haber imágenes y textos bíblicos. Gracias. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel: haz un tabernáculo. Y este tabernáculo era el lugar, como podríamos decir hoy en día, un templo o una iglesia, ¿sí? Era un lugar donde buscábamos y se buscaba la presencia ¿de quién? De Dios. Entonces dice la Escritura que la palabra de Dios marca que Dios le dijo al pueblo: hagan este tabernáculo, este templo, para que así lo entendamos un poco hoy en día. Y les dijo: en este tabernáculo, o sea, en este templo, va a habitar mi presencia. Voy a estar yo. Y en este lugar va a haber divisiones. Va a haber un lugar que se llama el lugar santo, y va a haber un lugar que se llama el lugar santísimo. Y aquí quiero que es donde entendamos que es el tabernáculo o el templo, y estaba separado por dos habitaciones, por así decirlo. Y dice la Escritura que el primero era el lugar santo. ¿Estamos acá?
Y el al fondo era el lugar santísimo. Y casi no cambia, ¿verdad? Lugar santo y lugar santísimo. Y dice la Escritura que en medio de ellos había un velo. Repito, ¿qué separaba de estos dos? Un velo. No era un muro, no era madera, no era, pues, se podría decir cemento, tabique, no. No era ni tampoco alguna otra cosa como alguna columna, no. Lo que separaba este lugar del lugar santísimo y del lugar santo era un velo. El mensaje de hoy va a estar basado en ese velo y ahorita vamos a ir para allá. Lo dice la Escritura, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Y dice la Escritura que Dios le dijo, pongan este velo que haga la separación. Para que entendamos hoy en día, es como si estuviera aquí el templo y aquí está lo que es el altar, y de donde termina el altar para allá las sillas, y se pudiera decir que se consideraría el lugar santísimo y allá se consideraría el lugar, ¿cómo era? Santo, ¿verdad? Lugar santísimo y lugar santo. Dice la Escritura que así fueron las instrucciones de Dios. Dios le dijo a Moisés, haz este tabernáculo, haz esta habitación. Y obviamente había muchos objetos, había candelabros, había copas, había panes. En el lugar santísimo dice la Escritura que estaba el arca del pacto, que ahorita vamos a ir para allá. Pero le dijo, este lugar es donde yo voy a estar, va a ser mi casa, va a ser el lugar donde si tú quieres buscarme, tienes que venir a este lugar. Era la única iglesia, se pudiera decir, era el único lugar donde el pueblo de Israel podía ir a buscar a Dios, en el lugar santísimo o en el lugar santo. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 22. Ahorita vamos a regresar a la imagen, a esa misma. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 10 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Dice la Escritura que en el lugar santísimo Dios le dijo, allí yo te voy a dar palabra, allí yo te voy a guiar, ahí yo te voy a decir qué tienes que hacer, ahí yo te voy a dar dirección en el lugar que santísimo. Mire, antes no era como hoy en día que usted puede encerrarse hasta en su cuarto y hacer oración y decirle, Dios, háblame. Y Dios le va a hablar a través de una predicación, Dios le va a hablar a través de la Biblia, Dios le va a hablar a través de una persona, o le va a dar un sueño, le va a dar una visión. Usted puede acercarse en oración hoy a Dios en el lugar que usted quiera. Aún si vaya en el camión, en el carro, donde usted quiera, usted hoy puede dedicarse un momento, concentrarse y orarle a Dios, parado, sentado, acostado. Usted no se lo recomiendo, se va a quedar dormido, pero puede hacerlo donde quiera. ¿Sí me estoy explicando? Hoy usted puede hacer oración y preguntar a Dios donde usted quiera. Hoy usted puede consultar la presencia y la palabra de Dios donde usted quiera, pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces la presencia de Dios solo estaba en un lugar, y era en el lugar santísimo. Y Dios le dijo, ahí yo te voy a dar palabra, ahí yo te voy a guiar, ahí yo voy a estar contigo, ahí va a estar mi presencia, solamente en el lugar santísimo. Y ahora, ahí va algo más difícil. El único que podía entrar al lugar santísimo era un sacerdote. Paz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si antes alguien quería escuchar palabra de Dios, tenía que ir con el sacerdote. Sacerdote, por favor, traigo mi becerro, quisiera que Dios me guiara, voy a formar un hogar, me voy a casar, voy a poner un negocio, voy a trabajar, y quiero que Dios me guíe si por donde voy está bien, está mal, por favor, dígame qué hacer.
Tenía que ir ¿con quién? Con el sacerdote. Y el sacerdote tenía que hacer un sacrificio. Y el sacerdote tenía que, aquí hacía el sacrificio, mataban ahí el borrego. ¿Por qué un sacrificio? Para el perdón de los pecados. Todos somos ¿qué? Pecadores. Lamentablemente pues pagaban los borregos, ¿verdad? Pobres ovejas. Si alguien hacía algo malo, ¿quién la llevaba? Las ovejas. Yo creo que estaban mirando las ovejas. No. La llevan ellas. De ahí el sacerdote entraba al lugar santo. Y de ahí tenía que acercarse al arca del pacto donde estaba Dios y consultar al Señor para ver si Dios había perdonado sus pecados, para entrar en la presencia de Dios y para guiar al pueblo. Ese era todo el método que tenían que hacer para acercarse a la presencia ¿de quién? De Dios. Hoy en día usted lo puede hacer hasta en su casa. Paz de Cristo. Abra su Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 16, verso 2. Ahorita vamos a regresar a la imagen. Hoy sí estoy dando mucho trabajo. ¿Ven? Levíticos 16, 2. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Repita conmigo esto: para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lo vuelvo a leer, véanlo detenidamente conmigo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Estamos hablando del lugar ¿qué? Santísimo. Recuerde que lo separaba solo un velo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca del pacto. Y dice aquí: ¿para qué? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Regresamos. Dice la Escritura, recordemos, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo, ¿quién estaba? Dios. Si alguien quería consultar algo, tenía que ir al lugar santísimo. Y dice la Escritura que no era solamente el proceso que yo le acabo de mencionar, sino que Dios le dijo: mira, Moisés, no solamente tiene que hacer todo ese proceso, sino que tienes que tener cuidado cada cuando lo hagas, porque si lo haces en el mal momento, puede que entre el sacerdote, y si ahí está la nube de Dios, ¿qué le va a pasar al sacerdote? Se va a morir. Entendamos esto: si alguien quería entrar a la presencia de Dios y Dios no lo recibía o a Dios no le agradaba, esa persona moría. Tenían que entrar literalmente con un lazo amarrados, tenían que entrar con unos cascabeles. Al lugar santo, pues ahí no pasaba nada, pero al lugar santísimo, si entraban ahí y estaba la presencia de Dios y había pecado en el sacerdote, y el sacerdote también había hecho algo malo, y entraba a ese lugar santísimo y a Dios no le agradaba, ¿qué pasaba con ese sacerdote? Se moría. Entonces los sacerdotes de afuera, cuando ya entraba alguien, pues estaban como escuchando. Y si por ahí decían: ya no lo oyes, ya no, se fue. Y con Dios, y no al lugar santísimo, sino que se murió. ¿Sí estamos acá? ¿Y qué hacían? Ya lo jalaban. Le dicen: ¿saben qué? Hoy no fue buen día. Delante de Dios no está bien el pueblo, delante de Dios no está bien el sacerdote, porque un sacerdote ha muerto en el lugar santísimo. Imagínense al sacerdote cuando llega alguien: oiga, quiero consultar a Dios. El sacerdote tiene que decir: oye, no, sí estoy bien con Dios, pero ¿y si entro, el lacito, los cascabeles, y si me muero?
literalmente se podía morir. No hablamos de una muerte espiritual, hablamos de una muerte literal. Si a Dios no le agradaba, si había pecado en el que consultaba, si había pecado en el sacerdote, si había pecado en el pueblo y no había arrepentimiento, el sacerdote moría. Ya que entrar a la presencia de Dios había que pensarla muy detenidamente, porque podía morir el sacerdote. El que llegaba y consultaba a Dios, pues él no le pasaba nada, ¿no? Decía, no, yo nada más traje mi corderito y ya. El pueblo de Dios, pues también el pueblo de Dios estaban allá afuera. El que corría el riesgo, ¿quién era? Era el sacerdote. Aparentemente, pero si el sacerdote moría, también quería decir que algo no andaba bien en el pueblo. La presencia de Dios, por eso se llama lugar santo y lugar santísimo. Era un lugar donde la santidad de Dios, donde el pecado no podía estar. Porque por eso es la palabra lugar santísimo. No era nada más un lugar santo, era considerado un lugar santísimo. ¿Quién estaba ahí en el arca? Dios. Me dice una ocasión que 2 hijos de Aarón entraron al lugar santísimo y Dios les dijo: van a quemar de este incienso, esta medida y de este olor y con esto y con todos los detalles. Dice la escritura que ellos entraron y dijeron: no, yo creo que este huele mejor. Y el otro: sí, este huele mejor. Sí, no, este está mejor, este me gusta más. Y pues vamos a poner este en el lugar santísimo. Dice la escritura que entraron a este lugar. No hicieron como Dios les dijo, sino que hicieron lo que creyeron que era mejor, o lo que creyeron que olía mejor. Quemaron ese incienso ahí en el altar para que se llenara ese lugar de esa fragancia. Y el fuego de Dios, dice la escritura, que bajó del cielo y los quemó y los mató. A los 2 hijos de Aarón. Porque no era que tenían que hacer lo que creían que era mejor. Era que tenían que hacer lo que Dios les había dicho que tuvieran que hacer. Y el fuego literalmente mató a los 2 hijos. Pero ¿usted cree que alguien más hizo otra cosa? De ahí en fuera, todos los sacerdotes, no, pues igual es mejor este, pero si Dios dijo ¿sí me explico? No, a mí me gustaría este perfume tan más bonito. No, pero si Dios dijo ¿para qué nos arriesgamos? Ya murieron 2. ¿Quién quiere ser otro? ¿No? ¿Quién se apunta? Nadie, ¿verdad? Literalmente morían. Literalmente murieron los hijos de Aarón por quemar un sacrificio que Dios no había mandado. Y ahí bajaba la presencia de Dios. El fuego de Dios bajaba al lugar santísimo. Era el lugar donde en esa habitación, en esas 4 paredes, en ese pequeño recinto, estaba la presencia de Dios. Y solamente estaba ahí. Repito, solamente estaba allí. No había otro lugar. No salía al lugar santo, no salía fuera del campamento, no salía a todo el tabernáculo. Solamente estaba en el lugar santísimo. Si alguien quería estar en la presencia de Dios, tenía, primero, que ser sacerdote. 2, andar bien delante de Dios. 3, que a Dios le agradara y llevar todo al pie de la letra. Y entonces podía entrar al lugar santísimo. Podía entrar a la presencia de Dios. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 8. El Espíritu de Dios estaba en el lugar santísimo. Por eso se llama Espíritu Santo, porque la palabra es que santo, lugar santísimo, lugar santo. Si vemos, se repite mucho la palabra santo. ¿Por qué? Porque quiere decir pureza, quiere decir perfección de Dios. Dios es santo.
Dice Hebreos 9:8. Dado el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. ¿Qué quiere decir este pasaje de la Biblia? Que el Espíritu de Dios no iba a salir de este tabernáculo, no podía salir a habitar entre toda la humanidad mientras el tabernáculo y el velo estuvieran ¿de qué? De pie. ¿Y estamos ahí? El Espíritu de Dios, ¿dónde estaba? Ahí. Y dice Pablo, no iba a moverse de ahí el Espíritu Santo hasta que este velo ya no estuviera. ¿El velo estaba qué? Puesto. Para que entendamos esto, no iba a salir, tal vez hablando coloquialmente, hasta que alguien le abriera la puerta. Tenía la puerta cerrada, como diciendo, el Espíritu Santo está encerrado en esas 4 paredes. Y si el Espíritu de Dios, para que de esas 4 paredes salga, tiene que este velo partirse, quitarse. ¿Ya estamos hasta ahí? Vamos a leer Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí nos vamos a detener. Ahorita vamos a leer más y ahorita vamos a ver un video. Dice la Escritura, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, ¿en qué lugar? ¿Por la sangre de quién? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera la sangre de Cristo y alguien entraba al lugar santísimo? ¿Qué le pasaba? Se moría. Ahí estaba el arca del pacto. Dice la Biblia que esa arca del pacto, había 2 querubines arriba, adentro estaban las tablas de Moisés, y solo podía cargar esta arca los sacerdotes. En una ocasión la estaban trasladando de un lugar a otro, y en el camino había pues piedras, baches, yo creo como México, ¿no? Seguimos, y el camino estaba feo, y dice la Escritura que en una de esas que iban trasladando el arca, iba pues en una carreta, y dice que el arca se empezó a mover así, y que en un movimiento mal, en una piedra, un bache, el arca se iba a caer. Y cuando el arca se iba a caer, una persona de ahí cercana, un buen samaritano, dijo, el arca se va a caer, la sostuvo, evitó que se cayera, y él cayó muerto. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque esa arca era santa, literalmente. Porque ¿quién estaba en el arca simbólicamente? ¿Quién estaba en esa arca? Dios. Y uno va a decir, bueno, pero si él quería evitar que se cayera el arca, pues sí lo evitó. Pero yo creo que andaba haciendo algo mal, y al tocar, y no era sacerdote, tocó el arca, evitó que se cayera. Pero ¿qué pasó con él? Yo creo que si hubiera sabido, la deja caer. Y hubiera pensado, entre mi vida y que se caiga, paz de Cristo. ¿Qué hubiera hecho usted? Entre evitar que se cayera o su vida, y yo creo que sinceramente hubiera hecho, ya se cayó. ¿Ya estamos aquí? Que quiero que entiendan, era un lugar que santo. Y hoy en día dice que la sangre de Cristo nos permite entrar. ¿Cuál era la única oposición? ¿Cuál era el único bloque? ¿Qué era lo único que detenía que saliera la presencia de Dios de este lugar? Era el ¿qué? El velo. Repita conmigo, el velo. El velo. ¿Qué era lo que detenía del lugar santísimo al lugar santo y todo el campamento? Este velo. Porque dice que mientras estuviera de pie, el Espíritu de Dios iba a permanecer ¿en dónde? Ahí. Vamos a ver un video, está muy cortito.
Nosotros vamos a otro pasaje de la Biblia. Ponga la atención. Ahorita se lo vamos a volver a reproducir. Hay una parte donde Jesús muere, dice la Biblia que comienza a temblar, y el templo también comienza a temblar, y si usted se da cuenta, el templo se parte en ¿qué? En dos, y el velo también se parte en ¿qué? En dos. Una vez. Ya le dije ese detalle para que usted a ver si lo alcanza a notar. Ese templo que se muestra ahí es el templo del tabernáculo. Sí, lo alcanzamos a notar. Dice la escritura, y por eso hasta la película lo vuelve porque la película reproduce esa escena de la Biblia. Y uno va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver que se tiembla en el tabernáculo, se parta entonces el velo? Porque eso lo tiene que ver todo, porque es el cambio. Dice la escritura, acabamos de leer, que no podía salir el Espíritu Santo de ese lugar, porque el velo y todo ese lugar se mantenía ¿de qué? De pie. En el día que ya no se mantuviera de pie y el velo ya no estuviera, entonces en ese momento el Espíritu de Dios iba a salir del lugar santísimo a habitar en toda carne. Por eso hasta pues ahora sí que la misma película y la Biblia hacen mucha referencia de este velo, que dice la escritura que cuando Jesús muere, o sea, exactamente en el momento que Cristo muere, tiembla la tierra. Dice la escritura que muertos resucitaron, judíos resucitaron, y el velo del templo, si fuera alguien antes diría que por azares del destino se parte este velo en dos, justamente en el momento que Jesucristo ¿qué? Muere. Y qué casualidad. No creyeron, no tuvieron fe, por casualidad del destino, el velo
y el templo se parten ¿en qué? En dos, justamente en el momento que Jesucristo ¿qué? Muere. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios lleva y hace este suceso cuando Jesús muere? Porque cuando Cristo muere se termina el pacto del tabernáculo y Dios dice, para que usted lo entienda así, mi presencia ya no solamente va a estar en el lugar santísimo que es el tabernáculo. Mi presencia ya no va a estar solamente en esas 4 paredes. Va a salir de estas 4 paredes y va a ser derramado sobre toda carne. Por eso el Espíritu Santo y usted y yo podemos hoy venir a la presencia de Dios y sentir la presencia de Dios, aunque seamos pecadores y no nos vamos a morir. Dígale que tiene al lado, ya no te mueres. Sonríale porque ya no morimos. ¿Sí estamos entendiendo esto? Ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos al lugar santo. El Espíritu de Dios nos puede tocar sin tanta restricción, sin un lugar definido, solamente teniendo que fe y pidiendo el Espíritu. ¿Qué dice ahí San Mateo 27:51? Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Ahí está San Mateo 27:51. Tal vez otra versión diga diferente, pero dice la Escritura que cuando muere Jesús y tiembla, el velo del templo se rasgó en ¿cuántos? En 2. Y vean lo poderoso que es Dios, no solo la mitad. Dice que de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Que todo el velo se partió en ¿cuántos? En 2. En ese momento usted entiende el mundo espiritual y trate de imaginar. Muere Cristo, el Espíritu de Dios estaba en el tabernáculo, tiembla, y en ese momento Dios mismo hace que tiemble y Dios mismo hace que el velo se parte en 2. Y en cuanto se parte en 2 ese velo, el Espíritu de Dios dice, de aquí yo me salgo. ¿Sí me estoy explicando? De este velo yo me salgo para ir sobre toda carne. Y hoy en día, gracias a este sacrificio de Jesús, hizo posible Jesús que hoy todos pudiéramos entrar al lugar santísimo. Una, si ser sacerdotes, y 2, aunque seamos pecadores. Por eso alguien, aunque el día de ayer se enojó, hoy puede entrar en la presencia de Dios. Paz de Cristo. Aunque ayer alguien tal vez se enojó y se peleó. Y bueno, no menciono más cosas, ¿verdad? No quiero quemar a nadie, no sé. Pero bueno, todos somos ¿qué? Pecadores. A pesar de que hayamos hecho lo que haya sido y por ahí nos hayamos dicho algo que tal vez no estaba bien, hayamos pensado algo que no estaba bien, hayamos escuchado algo que no estaba bien, y lleguemos a la presencia de Dios y el error mal es decir, no, hoy no puedo ir a la iglesia, hoy no puedo entrar al lugar santísimo, no puedo pasar al altar porque soy un pecador. Entonces estamos haciendo como si fuera el Antiguo Testamento y decir, no puedo entrar al lugar santísimo porque soy un pecador y me voy a morir. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo atrás a lo que hizo ¿quién? Cristo. Y no funciona así. Hoy en día no funciona como en aquel tiempo del tabernáculo de decir, si soy un pecador no puedo entrar a la presencia de Dios porque soy un pecador, porque me peleé, porque no oré, no ayuné, porque me enojé. No puedo entrar al lugar santísimo. Me voy a morir, me vaya a ir mal. No funciona así. Así era en el Antiguo Testamento. Hoy todos podemos entrar a la presencia de Dios, aunque seamos pecadores, porque la sangre de Cristo nos vino a limpiar. Y por eso hoy usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios, aunque seamos
pecadores, no por nosotros, sino por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Por eso hoy en día usted puede venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, primero, perdón. Dos, te doy gracias. Y Señor, te pido, ayúdame. Necesito que me guíes mi trabajo, necesito que me guíes en el negocio, necesito que me guíes con mis hijos, con mi matrimonio, con mis padres, con mis amistades. Guíame, Espíritu Santo. Y usted puede venir a la presencia de Dios, y usted puede entrar a la presencia de Dios sin tener miedo a morir, sin tener miedo a que Dios le diga algo, sin tener miedo a que Dios los juzgue, por el sacrificio ¿de quién? De Jesucristo. Valoremos lo que hizo Cristo. A veces estamos mal interpretando la Escritura y decimos: solo busca a Dios cuando estás bien. Como cuando le dicen a alguien: es que vas a la iglesia y mira cómo eres. Me han contado. Mira tu carácter, tu actitud. ¿A eso vas a la iglesia? Pues sí, a eso voy, porque tengo ese carácter y tengo esa actitud. Voy, la iglesia venimos porque queremos ser ¿qué? Mejores. No estamos en la antigüedad para decir: voy al lugar santo porque ya soy el bueno. Entonces sí voy porque todavía no muero. ¿Estamos acá? No, hoy voy a la iglesia y voy a la presencia de Dios porque necesito que Cristo me limpie, necesito que Cristo me santifique. Puestos de pie, y vamos a terminar leyendo este pasaje que leíamos, Hebreos 10, 19. Dice: y el velo se rasgó ¿en cuánto? Por eso, estas fechas que se recuerda que Cristo vino, su muerte y su resurrección, nos abrieron la puerta del cielo para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Dice aquí muy claro, léalo conmigo y todos juntos en voz fuerte: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué podemos entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. No porque haya hecho alguien mucha oración, toda la noche no durmió por hacer oración, alguien ayunó. Eso es bueno, a Dios le agrada, es un sacrificio. Pero no por eso usted va a entrar al lugar santísimo. No porque usted ayudó a alguien en necesidad, va a decir: ya puede entrar al lugar santísimo, porque usted le dio a alguien que ocupaba. No, eso lo va a bendecir. Lo que usted siembra, cosecha. Dios lo va a bendecir por eso. No porque usted hecho algo para Dios y sí: Señor, esta semana me esforcé mucho para ti, yo te sirvo mucho, puede entrar al lugar santísimo. No, eso Dios le va a agradar y Dios lo va a bendecir. Hoy podemos entrar al lugar santísimo tan solamente por la sangre de Jesucristo. Por eso hoy podemos venir a su presencia. Usted puede orar en su casa, encerrarse en su habitación, y ahí va a bajar la presencia de Dios. Porque hoy el Espíritu Santo va a habitar no en ese tabernáculo, ahora quiere habitar en nuestro corazón. El nuevo templo que el Espíritu Santo quiere tomar somos nosotros. Ahora, ya por último, diga a las hermanas que tiene al lado: quiere habitar en ti. Ya no en ese tabernáculo. Eso, dirían los jóvenes, eso ya fue. ¿Sí me explico? Ya fue. Es historia. Así se manejaba, así era ese pacto por muchos años. Hoy en día el Espíritu Santo quiere habitar en nuestro corazón y quiere decir: bueno, a ver, ya no vengas hasta acá y voy a ver si estás mal, te mueres. No, ahora yo voy a buscar tu corazón, déjame entrar, y si algo está mal, con la sangre de Cristo lo limpiamos.
Si algo hay que ordenarlo con la sangre de Cristo, lo ordenamos. Si algo hay que cambiar, el Espíritu de Dios lo va a hacer cambiar. Por eso hoy en día una persona o alguien, un familiar o usted y yo podemos cambiar, pero no por nosotros, sino por obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a hacer en un momento oración. Y usted entendiendo esto, pues vamos a darle gracias a Dios porque ya no está el Espíritu de Dios en esas cuatro paredes, sino que ahora el Espíritu de Dios está donde se le busca, donde se le pide. Y lo que Dios quiere es que su Espíritu habite en nuestra vida. Repito, lo que Dios quiere es que su Espíritu habite en nuestro corazón. Por eso ahora se dice que somos cuerpo y templo del Espíritu Santo. Dese cuenta, ahora ya se entiende más. Por eso somos ese cuerpo y ese templo del Espíritu Santo. Y no hay más. Solo hay dos. Somos una casa y somos un templo. ¿Y habita demonios o habita el Espíritu Santo? Porque Jesús sacó de una mujer un demonio y le dijo, pero no tengas la casa vacía, porque después de un tiempo va a regresar ese espíritu con 7 peores, y si encuentra la casa vacía va a entrar. Para usted entienda, nuestro cuerpo y nuestro alma es un templo, es una casa. Ahora usted diga, pues yo no quiero que esté ningún espíritu malo. Yo quiero, ¿cuántos quieren que esté el Espíritu Santo? Amén. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirlo. Pídale, Señor, yo te pido que ese espíritu que estaba en el tabernáculo ahora esté en mi corazón. Y aunque por acá le digan, pero mira, te acabo de ver cómo eres. Por eso quiero que esté ahí el Espíritu Santo, para que yo pueda ir cambiando. Paz de Cristo. Dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay. Dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Para que una persona ame, sea templado, tenga fe, tenga compasión. ¿Qué necesita? Del Espíritu. Se da cuenta que no cambia el método. A veces queremos decir, primero me hago las cosas bien y después pido el Espíritu de Dios. No, primero pido el Espíritu de Dios para que me ayude a hacer las cosas bien. Y a veces lo tenemos al revés. Pórtate bien primero y ya no pide la presencia de Dios. No funciona así. Primero, Espíritu de Dios, tócame, lléname. Y después, el mismo Espíritu nos va a ir guiando, nos va a ir conduciendo. Y ahora sí, cuando usted ocupe algo en su trabajo, en su familia, con sus hijos, con sus papás, con su matrimonio, en su relación, en todas las áreas de su vida, puede acercarse a Dios sin tener miedo que pueda morir, sin tener miedo porque seamos pecadores, sino que nos acercamos a Él por la sangre de Jesucristo. Entonces, Señor, nos podemos, dice la Biblia, nos acercamos confiadamente a la presencia de Dios. Hoy en día vamos en un momento a hacer oración para entrar en la presencia de Dios y que usted le diga a Dios, Dios, aquí está mi casa. Te pido que vivas en mi corazón. Está un poco desordenado. Y si es sincero, tal vez va a decir como yo, y tal vez cierro los ojos. Padre Cristo, pero entra a mi casa y ayúdame a ponerle orden. Y el Espíritu de Dios va a hacer la obra y va a obrar en cada uno de nosotros. Voy a invitarle a que levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a hacer oración y vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a dar gracias a Dios que su Espíritu ya no solamente está en esas 4 paredes,
con algunos hombres y mujeres muy selectivos, sino que ha salido de este lugar por el sacrificio de Jesucristo para habitar en nuestros corazones. Oremos. Soberano Señor, bendito Padre, Creador de los cielos, el mar y la tierra. Señor, nos presentamos delante de tu divina presencia y te doy gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu preciosa unción. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio de la cruz. Oh, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, que tu Espíritu ha salido de esas cuatro paredes, de ese lugar santísimo. Gracias, Padre, que a través del sacrificio de Cristo, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, para que hoy pudiéramos entrar en tu presencia, para que hoy podamos acercarnos a ti, con todos nuestros defectos, con todo y lo que luchamos día a día para ser mejores. Señor, hoy podemos entrar al lugar santísimo, no por nosotros o nuestras buenas acciones, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te damos las gracias, Señor. Gracias que ese velo se rasgó en dos. Gracias, Cristo, que consumaste todo el proceso de la salvación, para que hoy pudiéramos ser salvos, para que hoy pudiéramos entrar en tu presencia, en esa presencia de tu Espíritu, donde hay paz, donde podemos encontrar, donde podemos sentir, donde podemos acercarnos más a ti, sin barreras, sin oposiciones, sino que podemos acercarnos a tu presencia, porque Padre, a Jesús le costó en la cruz, le costó llanto, le costó sufrir, le costó agonía, el que hoy pudiéramos entrar a tu presencia, el que hoy pudiéramos ser salvos. Gracias, oh Cristo. Gracias, Jesús, por el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor, que rasgaste el velo en dos. Gracias, Señor, que hoy podemos entrar a tu presencia sin temor. Gracias te damos, Señor. Te pido, Padre, que lo que hoy aprendimos sea de bendición en nuestra vida, se quede impregnada en nuestro corazón y podamos comprender que podemos entrar en tu presencia, que podemos venir al lugar santísimo y buscar tu rostro. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén.